Bien, buenas tardes entonces. Hemos aclarado alguna que otra duda, digamos, esta es una clase así, no de repaso nada más, porque es la clase previa al parcial. Las preguntas que se habían hecho era cómo se envían los trabajos prácticos. Digamos, si prefieren enviar el binario de la base de datos o un backup de la base de datos, bueno, lo que Juan había acordado acá era que envíen el código .sql, el script, que generen el script .sql, ¿sí? Le pueden dar guión X, el switch guión X del ISQL te hace un extract de todo el código SQL, y si no lo pueden hacer desde las propiedades, ¿no? De Flame Robin, desde las propiedades, separan sobre la base de datos, propiedades, y creo que tienen ahí una opción para extraer toda la DDL también desde ahí. Bueno, por supuesto que acá en Windows 10 no me anda nada, en el Flame Robin, pero bueno, no importa. En algún Flame Robin que ande también lo pueden hacer desde Flame Robin a eso, para poder extraer la metadata de la base de datos, y ahí te genera todo el SQL de lo que han trabajado. ¿Qué más? Se preguntó también si lo de NoSQL entraba para el parcial. Por supuesto, dijimos que sí. En el parcial entra todo lo que es la unidad 1 y todo lo que es la unidad 2. En la unidad 1 nos dedicamos más que nada a la programación de bases de datos relacionales, y en la unidad 2 nos dedicamos todo lo que es base de datos NoSQL, más algunos otros temas adicionales de objetos, como hemos visto algunos temas de objetos que por ahí están vinculados, articulan horizontalmente, digamos, con programación orientada a objetos, ¿no? Como hemos visto algunas cosas de reflection, de clases genéricas, anotaciones, etcétera, etcétera. Más que nada para poder entender y poder comprender todo lo que era JPA, ¿sí? Así que entra todo lo que es el mapeo objeto relacional, entra todo lo que es base de datos orientada a objetos, bueno, y todas las bases de datos no SQL que hemos visto, las que están publicadas, que son más que nada la BerkeleyDB, Redis y MongoDB, ¿sí? Una base de datos documental, ¿sí? También entra, todo eso entra en el examen, todo lo que es unidad 1 y unidad 2. Bien, ahí le pasé el link de los TPs obligatorios, ¿no? Donde se indica, bueno, están cargados desde siempre, digamos, los TP obligatorios para esta asignatura, que son el TP, el TP1 de procedimientos y disparadores, y el TP2 de objetos. Esos son los dos obligatorios, pero bueno, recomendamos que hagan todos los TPs, también los no obligatorios que están propuestos, digamos, en cada unidad, digamos, ¿no? Porque para la unidad 1 y para la unidad 2, que hay otros TPs también que se han subido, que están en la plataforma. Bueno, también repetí que si alguien tenía duda en cuanto a los TPs y demás, bueno, o si vi todos los videos, si me faltan videos por ver y qué sé yo, tienen dos maneras de constatar eso. Una manera es entrando al campus. Entrando al campus se van a la materia, digamos, van a la lengüeta donde dice sitios, y ahí dentro de sitios tienen diferentes categorías, y hay categorías para la unidad 1, para la unidad 2, y van a tener ahí adentro links a los diferentes videos y recursos que tiene la asignatura. Así que esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es pegar una recorrida por la carpeta de base de datos 2, apuntes, unidad 1 y unidad 2, y ver todo el material que hay ahí. Y por último, en YouTube tienen el canal, digamos, de mi canal, digamos, y dentro de mi canal tienen una lista de reproducción. Tienen una lista de reproducción que ya les digo, la mayoría de los videos de base de datos 2, la mayoría de los videos de base de datos 2 están subidos asociados a una lista de reproducción que se llama, dentro de mi canal, de Guillermo Cherencio,
que por supuesto se tendrían que haber suscrito y le tenían que haber dado like, ¿no es cierto, Juan? Tendrían que haberle dado de like a todo eso. Hay una lista de reproducción que se llama base de datos distribuidas y no SQL, ¿sí? Base de datos distribuida y no SQL, básicamente ahí están todos los videos de base de datos 2. Después tengo otra lista que es de programación orientada a objetos, donde ahí pueden encontrar algunos de los videos, digamos, que tienen que ver con Java, digamos, programación de Java, digamos, como los que vieron de clases genéricas y demás, bueno, ahí también las pueden encontrar. Después lo que es base de datos 1 está en otra lista que se llama base de datos relacional, en otra lista de distribución que se llama base de datos relacional. Así que bueno, ahí con esas fuentes de información se pueden manejar para resolver todo esto. Bueno, Lucas, creo que te puse como co-host, si querés presentar o mostrar algo, porque vos andabas apurado con el tiempo. Estamos grabando, así que no hay ningún problema. Lo podés hacer cuando vos quieras. Dale. ¿Alguna cosita más de la última clase que quede en el tintero de Redis o de MongoDB? Bienvenido sea. Así que, Sí, quería justamente... perfecto, ahí te vemos perfecto. Buenísimo. Ahí está. Una de las cosas que quedaron ahí por mostrar de MongoDB, por ejemplo, era el tema de AVMs, ¿sí? Lo que hicimos la clase pasada era más que nada un par de altas, ¿sí? Y un par de selects, ¿sí? Un par de queries. Lo que nos faltó ver, bueno, era cómo hacer, aunque sea un mínimo CRUD, digamos, ¿sí? La alta, la modificación y una baja. Para esto estoy usando el punto 1, ¿sí? Del TP de MongoDB, en el cual, por ejemplo, voy a insertar del equipo docente. Yo acá estoy usando una interfaz gráfica que es para múltiples bases de datos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es insertar dentro de la colección del equipo docente, ¿sí? Al docente Guillermo Cherechi, ¿sí? Muy bien. Si yo ejecuto un db.docente find, y acá vemos que está la colección, que en este caso tiene un solo ID. Puedo insertar a varios, ¿sí? Con un simple comando, con el mismo insert, pasándole a la lista, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada. En este caso me está comentando que se ejecutó lo más bien. Vamos a ver el resultado, ¿sí? Y acá los tenemos a todos, todo el equipo docente en la materia. Y bueno, una de las cosas que había faltado en la clase pasada era ver cómo hacer, por ejemplo, un update, ¿sí? Modificar alguno de los atributos de alguno de los documentos. Es bastante parecido a todos los otros comandos. Seleccionamos la colección del equipo docente y le ponemos update. En este caso, yo lo que voy a hacer es un update one, ¿sí? Voy a modificar a uno solo. Y lo que escribimos a continuación son dos JSONs, ¿sí? El primero va a ser un filtro, ¿sí? Acá yo voy a decir a quién le voy a hacer la actualización. En este caso, siguiendo uno de los puntos del TP, vamos a hacer la actualización a aquel que tiene como nombre, como le habíamos puesto, Juan Carlos. Carlos le había puesto, Juan Carlos Romero. Le cambié el nombre, Romero. Y como decía el punto, vamos a cambiarle la cantidad de horas, ¿sí?, que él tiene. En este caso, para hacer esto, lo que vamos a hacer es un set, ¿sí? Y acá le pasamos un JSON. El set lo que va a hacer es una modificación, ¿sí?, al atributo con el valor que le pasemos, ¿sí? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es actualizar la cantidad de horas. Entonces le decimos horas
900. ¿Sí? Es bastante simple. Tenemos el primer JSON, que es de selección, digámosle, ¿sí? Con el cual seleccionamos a quién vamos a hacer el update. Y después es qué va a ser el update en sí mismo. ¿Sí? Vamos a setear que en horas tiene el valor 900. ¿Sí? Anteriormente lo teníamos que en horas tenía 100. Me dice que el update se hizo correctamente, ¿sí? Completado. Y si ejecutamos el find de vuelta, tenemos a Juan Carlos Romero con 900 years. Vas a trabajar un poquito, Juan Carlo, Juan io Carlos. sono un principe italiano, Carlo, e Carlo un principe italiano con 900 horas. Molto trabajo. Bueno, ahora, por ejemplo, dentro de la colección teníamos a Walter Panesi, que, bueno, no es del equipo de base de datos. Entonces lo que podríamos hacer es eliminarlo, ¿sí? db.equipo docente, ¿sí? Punto delete. Esta parte Voy a no la hacer grabamos, editor. Juan. En este caso es bastante parecido. Lo que le voy a pasar es el JSON, ¿sí? Que identifique a quién voy a eliminar de la colección, a qué registro, a qué documento. Puedo eliminar de la misma forma que puedo hacer la selección por el nombre, como hice antes, puedo hacer el filtro de la selección del delete, ya sea por el nombre, podría poner directamente Walter Panesi, o también podría utilizar el ID generado por MongoDB, ¿sí? En este caso podría ser ID, guión bajo, ID, sea igual a, este me lo voy a copiar, ¿sí? O podría utilizar el nombre también. Delete count 1, me dice que se borró un registro, y si verificamos, Walter Panisi no aparece más en el registro. Por lo tanto, el update y el delete son bastante fáciles, ¿sí? Repasando en el update, hay que pasar primero el JSON de filtrado, ¿sí? Para elegir a quiénes vamos a hacer una modificación, y el dato a modificar. Y en el delete, el primer JSON y único es a quién vamos a borrar, en qué registro. Lucas, una pregunta. Ahí en el update 1, por ejemplo, bueno, tenemos el delete 1 y la update 1. Me imagino que va a haber un update para múltiples Sí. tuplas, exacto, para múltiples instancias, digamos, de esta colección. Y otra cuestión es el set, vos ahí le pusiste hora 2.900, pero si le pones coma, no sé, dedicación, 2 puntos simple, te la cambia también. Es decir, podrías poner... Sí, podría ser varios sets. ¿Son varios sets o le pongo coma después de hora 2.900? Dentro de este JSON, sí, vamos. Sí. Lo bueno de este editor es que puedo hacer esto que en el editor web no podía. ¿Sí? Tengo este JSON, que es el que voy a usar de actualización, y acá adentro podría definir que a Carlos Romero vamos a ponerle 90 horas, vamos a reducirle, y vamos a poner salario. Si lo escribí bien. Amarrete, amarrete. Acá me muestra que se completó el update. Y si ejecutamos el find de vuelta, Juan Carlos Romero, horas. Opa, ¿le arreglen algo? Sí, no me actualizó las horas.
A ver, dame un segundito. que Tengo esto- poder. No se puede. No se me puede sacar. no, no sé, no te quiere reducir las horas, ¿no? A ver, Ejecuta el find de vuelta, a ver. Te lo trajo. sí, sí. No necesita ningún commit ni nada por el estilo, ¿no es cierto? No, es más, a ver, ahora estoy confundido. Me dejaste en duda, ¿sí? Y el set, si le pasaban unos o varios. Sí, igual tenemos la documentación online ahí en la página de... bueno, no sé para MongoDB, pero en Redis estaba muy buena la documentación, estaba muy Y la simple. documentación sí está. Así. Bueno, tenemos el update one, update many, update. Acá te va mostrando por versión, sí. Ujú. Updates. Bueno, igual para no robar tiempo, ahora en un Sí, cachito les Nicolás muestro dice que bien es la todo en solución. Nicolás dice que es todo en un solo set que se hace. Puede ser. Este lo había resuelto. Pasa que en esto no tengo las soluciones. Este era que habíamos dicho. Salario 90, no mucho. Ah, está. Sí, era dentro de un mismo set. Sí, era dentro del mismo set. Ahí está. Con Es coma más, todo lo hasta que tenía quieras una coma actualizar. acá y no Sí, pasa nada. no, tener una coma al final es válido en JSON, No pasa. no pasa nada. Sí, sí. Tener una coma Eh, además no pasa eh, nada. bueno, Bien, perfecto. Perfecto. una de Entonces las cositas tenemos. también que quería comentar es, por ejemplo, en Redis, ¿sí? Eh, hay que usar un poco la imaginación, ¿sí? Cuando hay que resolver ciertas complicaciones que por aquí en una base de datos SQL ya nos vienen regaladas, ¿sí? El otro día estábamos viendo un ejemplo, ¿sí? En el que, por ejemplo, siempre entramos por la clave. No sé, por ejemplo, tenemos una persona y tenemos el ID. Pero podríamos tranquilamente en una base de datos SQL, nosotros podemos entrar por cualquiera o filtrar por cualquiera de los otros datos, ¿sí? Por cualquiera de las otras columnas. En Redis, por ejemplo, si quisiéramos hacer algo parecido, tendríamos que crear una especie de índice secundario, ¿sí? ¿A alguno se le ocurre formas de hacerlo? Si yo tuviera algo así, ¿sí? Tengo una lista de personas con sus IDs, ¿sí? Tengo la persona 2 con otro DNI, ¿sí? Pero yo cuando voy a buscar las personas quisiera también tener la posibilidad de buscarlos por el DNI. Acá en este caso el DNI es el valor de la clave, no es la clave en sí. Entonces, ¿cómo yo como programador para resolver ese inconveniente, qué cosas podría hacer? Si alguien tiene alguna idea, la puede mandar por el chat. Porque estas son complicaciones, entre comillas, que a veces surgen, ¿sí? De la implementación de este tipo de base de datos y que hay que resolverlas mediante alguna ocurrencia que tengamos. Una de esas formas podría ser, a su vez,
que vamos cargando las personas con el ID, ¿sí? Y poniéndole el DNI con determinado valor, podríamos nosotros en nuestro programa hacer, en vez de un solo set, 2 sets, ¿sí? Hacemos un set de la persona con su ID, ¿sí? Y el DNI, y después podríamos hacer por ejemplo, DNI persona, ¿sí? Y acá podríamos hacer 33, 55, 66 y 1. Esto sería como manejar, por así decirlo, o crear otra estructura más, en la cual, si a nosotros nos dicen, che, ¿cuál es el DNI de la persona con ID 1? Nosotros podríamos hacer get persona 1 DNI, ¿sí? Nos daría el DNI. Pero si nos preguntan al revés, ¿cuál es el ID de la persona con DNI 33, 55, 66? Tendríamos otra estructura donde buscar justamente por ese dato. Esta es una posible solución. Se pueden ocurrir varias. Por ejemplo, podríamos hacer una de las estructuras que habíamos visto en la clase pasada, era un set ordenado. Podríamos decir, tener un set ordenado que sean, vamos a poner personas DNIs, ¿sí? En el cual podríamos tener, dependiendo como a nosotros nos interese, ¿sí? Como score, como puntaje de la clave, el ID, y después tener el valor, ¿sí? Y después podríamos buscar por rango, ¿sí? Dentro de ese arreglo, ¿sí? Y así obtener Z, ¿qué sale? Z range. Vale, score. Personas, ¿ven? Empty list. Personas. Bueno, hoy todos los ejemplos no me están saliendo todo bien, pero tenemos una opción que es a manopla, ¿sí? A mano, ir seteando, y hay que controlar la consistencia de estos datos, ¿sí? A medida que yo voy cargando personas, puedo ir armando en otro atributo un índice secundario, por ejemplo, con el DNI y el ID, ¿sí? O puedo usar una lista, o cualquier otro tipo puedo usar un hash, o puedo usar cualquier otro elemento que yo considere que me puede servir para hacer esto. En este caso, ZRange score, personas de empties. ¿Habrá que ponerle un valor anterior y otro posterior? Estaba puesto. Están scores. ¿Sí? Ahora el ZRange score. Personas de más. Claro, que esa no. Anteriormente le había errado en el orden. Yo puedo tener una lista, ¿sí? Para cada DNI, ¿sí? El puntaje sería el ID. Entonces, después yo puedo agarrar el dado, el ID, que me devuelva el DNI, o viceversa. Dependiendo
como yo quiera armar el índice secundario. Son cuestiones a tener en cuenta, sí, para resolver por ahí ciertos problemas. Muchas veces una base de datos SQL nos lo ha resuelto ya. En estos casos hay que pensar uno en la estructura o cómo resolver ciertos inconvenientes. Eso era todo lo que quería comentar. ¿Sí? Bárbaro, perfecto. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Con esto ya, Lucas, ya te liberamos, así no se te hace tarde, porque vos tenés una reunión ahora. A las 5. Así que bueno. Bien, perfecto. Bueno, maravilloso, muy bien. Me parece muy bien. No sé si hay más preguntas, alguna otra pregunta que no tenga que ver con esto. Muchas gracias, Lucas. Desconectate cuando quieras, no hay ningún problema porque se te va a hacer tarde, si no. Y bueno, seguimos viendo a ver si hay alguna otras dudas con algún otro tema, más allá de esto de NoSQL, de Redis y de MongoDB. Si no hay más dudas, por ahí me gustaría aprovechar y jugar un ratito. No nos queda mucho tiempo porque también hay otra profesora que va a usar la cuenta ahora en unos minutos. Estamos fuera de nuestro horario habitual, por eso. Si no, podríamos ver algún que otro tema, digamos, algún otro tema adicional de programación, de base de datos, de base de datos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bien, tenemos... Bien, ahí salió Lucas. Vamos... Bueno, podríamos hacer alguna experiencia, supongamos, podríamos probar, Juan, la parte de SQL dinámico, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora en programación, digamos, siempre ha sido, digamos, un SQL estático, ¿sí? Pero también existe lo que se denomina el SQL dinámico. El SQL dinámico hay que usarlo solamente en las situaciones donde realmente es necesario y no lo podemos evitar o no podríamos utilizar un SQL estático. ¿Qué diferencia hay entre el SQL estático y el SQL dinámico? Bueno, el SQL estático se compila, en el caso de Fiverr, digamos, se genera el código BLR, que es el código compilado, digamos, que genera internamente la base de datos. Digamos, eso lo vieron en el TP2 de base de datos 1, ¿sí? Cuando vieron la arquitectura conceptual de Fiverr. Bueno, listo, genera el código BLR, te queda compilado y listo, y también lo que va a guardar la base de datos es el plan de ejecución, digamos, de ese query o de ese procedimiento, o lo que sea, hasta incluso de ese trigger o cualquier código que queda embebido dentro de la base de datos. Ahora bien, el código de SQL embebido es un código que se tiene que resolver en runtime, es un código que no se puede precompilar. Lo único que se puede hacer es saber que hay una instrucción que lo que va a hacer es recibir un código SQL, pero ese código SQL que manda a ejecutar lo tiene que interpretar en ese momento, ¿sí? Esto, ¿te acordás, Juan, con Clipper que tenía macro sustitución? Digamos, esto es más o menos parecido, es decir, es un string que adentro tiene una instrucción del lenguaje, ¿sí? Esto también se puede ver en otros lenguajes, como por ejemplo en JavaScript, con el eval, y bueno, no me acuerdo otros ejemplos más, pero digamos, Perl creo que también tiene lo mismo.
En definitiva, es una manera de tener es decir, en vez de escribir el SQL, el PL/SQL directamente como lo hemos hecho hasta ahora, la idea es meterlo dentro de un string y mandarlo a ejecutar, ¿sí? Bueno, para poder hacer eso, podemos utilizar, no sé si ahí se ve, pero lo que podemos utilizar es una instrucción que se llama execute statement, ¿sí? Con execute statement, nosotros podemos mandar a ejecutar un string, y eso es un SQL dinámico, es decir, yo dentro del string puedo tener un insert, un update, un delete, un select, no sé, puedo mandar prácticamente casi cualquier comando, y lo mando a ejecutar directamente con el execute statement. Pero bueno, como les dije antes, esto es mucho más lento, digamos, no hay que abusar de esto, y solamente hay que utilizarlo en las situaciones en donde no nos queda otra alternativa. Por ejemplo, ¿en qué situaciones nosotros utilizaríamos un SQL dinámico? Bueno, una situación típica es cuando, por ejemplo, es el propio usuario quien nos dice cómo se tiene que armar ese comando, por ejemplo. Es cuando, por ejemplo, la multiplicidad de opciones que tendríamos sería tanta que hacer el SQL fijo, por así decirlo, sería totalmente inviable, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un procedimiento para borrar, no sé, algunas tuplas de la base de datos, pero, por ejemplo, es el usuario o desde la aplicación nos indicarían la condición de filtro que tiene que reunir para poder seleccionar los objetos que se quieren borrar, ¿sí? Entonces, qué sé yo, se me ocurre, acá tengo una base de datos que tiene alguna cosa cargada, creo que tiene, sí, acá tenemos algunas facturas cargadas y demás. Podríamos crear un procedimiento, ¿sí? Qué sé yo, vamos a llamarlo SP ejemplo dinámico. Ejemplo SQL dinámico. Y vamos a tener, supongamos, como parámetro de entrada, vamos a abrir esto un poco así. Vamos a poner parámetro de entrada, el filtro. Vamos a varchar 1000. Es decir, que puede tener un filtro bastante reservado, una serie de caracteres como para saberlo. No le vamos a poner valor de retorno por ahora, simplemente un execute procedure, digamos, que recibe ese argumento. Vamos a tener una variable, vamos a llamarla SQL SMD. Varchar 2000. Bien. SQL SMD es igual delete from a ver, vamos a ver qué podemos borrar. ¿Qué podríamos borrar? El problema que vamos a tener con la factura es que tiene detalle asociado, así que vamos a tener que borrar primero detalle y luego de la factura, ¿sí?
pero podríamos hacerlo de la siguiente manera, de paso la complicamos un poquito más. Podríamos hacer select número, vamos a ver la tabla factura que tiene, select número from TBL factura, where, y acá en el where le vamos a concatenar, ¿sí?, lo que viene de pfiltro, ¿sí? En Fiverr, digamos, ahí se ve bien. En Fiverr tenemos pfiltro, sería lo que me viene, y supuestamente en pfiltro me vendría un filtro válido para la tabla factura. Entonces yo podría hacer select número from TBL factura where pfiltro. Bien. Entonces yo puedo mandar a hacer un for, es decir, yo puedo crear incluso un cursor de SQL dinámico, ¿sí? For execute statement SQL cmd into, ¿sí? Vamos a tener que poner declare variable, vamos a poner, no sé, p número, type of column, TBL factura número, into, dos puntos p número, do beginner, ¿sí? Entonces la idea sería hacer lo que dice este ejemplo sintáctico acá, ¿no? Hacer un for execute statement, que into variable do SQL. Entonces, este procedimiento, ¿qué haría? Yo le paso un filtro, ese filtro tiene que ser, desde el punto de vista de SQL, tendría que ser un filtro válido, aceptable, digamos, por este comando, ¿no? Que permita hacer una selección dentro de la tabla factura. Entonces vamos a hacer con execute statement ejecutar un SQL dinámico que me cree un cursor y que me devuelva los números de factura que está seleccionando con ese filtro que me pasan como parámetro. Entonces, por cada número de factura que yo recupere de ahí, entonces yo lo que voy a hacer es borrar esa factura, ¿sí? Voy a obtener el número y lo voy a guardar en pnúmero. Entonces, para borrar la factura, a ver cómo está la estructura de la base de datos, por lo que veo acá, para borrar la factura vamos a tener que borrar primero en la tabla de detalle, porque la tabla de detalle, ven, tienen una foreign key número contra factura, así que tendríamos que borrar primero la tabla de detalle. Bueno, lo que puede pasar acá, a ver, tenemos triggers. Ah, qué suerte, no hay trigger. Bueno, porque si había algún trigger que me impedía el borrado o algo así, evidentemente esto no iba a funcionar, ¿sí? Vamos a tener que deshabilitar esos triggers. Bueno, en este caso no hay ninguno. Begin, end. Entonces acá vamos a tener que decir, por cada vuelta de este for, vamos a tener que hacer un delete from TBL detalle, where número igual a dos puntos de número. Delete from TBL detalle, where número igual a dos puntos de número. Delete from TBL factura, where número igual a dos puntos de número. Bueno, si todo está bien, debería permitir borrarme los números de factura que se seleccionen con este filtro que me indican por línea por parámetros, digamos, ¿no? en este SQL dinámico.
reitero, esto solamente lo vamos a usar en los casos donde, bueno, no quede otra alternativa, digamos, que hacer uso del SQL dinámico, digamos, no se abusen de esto porque este código, por ejemplo, es interpretado y va a ser mucho más lento, el execute statement es mucho más lento que poner el delete o poner el insert o lo que sea, pero hay veces que no es posible poner el delete, el insert o lo que sea, porque no tenemos manera o no sabemos el comando que tenemos que poner, porque lo sabe el usuario nada más, o la aplicación en realidad. Entonces, lo tenemos que armar en función de un string que me viene. Bien, en este caso, imagínense ustedes que yo acá podría preguntar si el filtro es igual a tal cosa, entonces mando tal select. Si no, pregunto si el filtro. Bueno, hay veces que eso no es posible porque las preguntas serían tantas y el código se me terminaría haciendo un código interminable. Y además también sería muy duro porque el día de mañana al usuario se le ocurre poner otro filtro que está fuera de lo que yo programé y no va a funcionar, ¿sí? Y no va a funcionar. Así que bueno, eso, digamos, se utiliza en estos casos. Bueno, vamos a ver si esto compila. A ver qué hace esto. Bien. ¿Qué pasó acá? Hay algo que no está bien. ¿Qué tenemos? Error. A ver. Declare the type of column, factura punto número, execute statement. Columna no comienza con la tabla referencial. ¿No será penúmero con respecto a TBL factura? ¿O número? Estoy viendo eso, sí, ¿no? Factura tiene número y tiene detalle y factura tienen número, ¿sí? Select, no, acá está, columna desconocida. Acá está, columna desconocida. Select número, frontl factura where. Ajá. Fíjate qué interesante esto, Juan, ¿eh? Claro, asume que asume que el where le falta algo. Sí, pero lo ha tratado de interpretar cuando lo mandamos a compilar, qué raro, ¿no? ¿Está bien puesta la sintaxis de execute statement? Sí. Select número. Execute statement. Acá tenemos un ejemplo parecido. Un nombre de tabla. Ah, no, pará. La macana que me mandé yo es con las comillas dobles. Tienen que ser comillas simples. Las comillas dobles están mal. Ahí está. Fíjense qué pavada, ¿no? Me había olvidado. Tienen que ser comillas simples, ¿sí? Porque si no, las comillas dobles lo interpreta como si fuera un nombre de columna o algo así. Entonces lo va a tratar de interpretar. Es comilla simple, ¿no? Para armarlo. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el código. Vamos a ver ahora cómo lo podríamos ejecutar. A ver.
Esto no devuelve nada, así que lo puedo ejecutar directamente de acá. Acá está el procedimiento. Vamos a ver la tabla factura, que es lo que tiene. La tabla factura tiene la factura número 1, 2 y 3. En la tabla de detalle, ¿qué tenemos? Tenemos detalle para la factura 1, 2 y 3, como podemos ver acá, ¿sí? Bien, entonces, podríamos intentar ejecutar el procedimiento SQL dinámico, pasándole como filtro where número igual a 3, ¿sí? Le pasamos número igual a 3 y la idea sería que nos borre todas estas tuplas que están acá, nos borren todas las tuplas de detalle de la factura 3 más la factura 3, que son desde 1400, con todas estas tuplas es la idea que lo borre este procedimiento, ¿sí? Utilizando un SQL dinámico, pasándole como filtro parte del where, con lo que tiene que seleccionar la factura. También yo acá le podría haber puesto, en vez de número igual 3, le podría haber puesto, no sé, donde, qué sé yo, donde el cliente sea igual a 1, confirmada igual no y pagada igual no, porque creo que la única que, tendría que ponerle, lamentablemente, por el monto, por ejemplo. Monto igual a 1400, por ejemplo, si quieren probar y ver que debería andar con cualquier columna. Bueno, monto es medio porque es un doble precisión, pero bueno, esperemos que vamos a poner el 1400.0 por las dudas, porque estos datos numéricos a veces para seleccionar, bueno, listo. O podríamos poner que sea mayor o igual o algo así. No, acá no, tenemos dos de 1400. Monto igual a 1400 porque no quiero borrar toda la factura, quiero borrar la 3 nada más. Pagada igual no le tenemos que poner, ¿no, Juan? Pagada igual. Bien, acá tenemos otro problema con las comillas, porque hay que poner pagada igual no. Acá con las comillas, vamos a ver si soporta comilla doble acá. Vamos a ver si me deja hacer esto. No, ya me parecía. Ahí hay que hacer concatenación. Sí, ¿Qué pasó? tengo que concatenarlo. Concatenar. Sí. Sí, hay que concatenar. Es armar un string ahí con las concatenaciones cuando querés meter, es un lío bárbaro. No hay problema, no hay problema. Una cosa, el ASCII de la comilla simple. Oh. Voy a abrir el language reference. ¿Lo abrió? La ruedita está. Sí, no, está fatal esta máquina. Ya no da más. Me está pidiendo, ¿cómo es? A ver acá, el ASCII char. El ASCII char. El ASCII char le pasamos una entera y me devuelve. ASCII char. Vamos a declarar la función. Bien, tenemos la función ASCII char. Tenemos
la función escuchar, para que me está molestando esto. Y ahora me sigue molestando esto. RSH, programación 1, apuntes. Che, no estoy logueado acá tampoco, Dios mío. Bien, la comilla simple sería esta, ¿no? El decimal 39, ¿estamos de acuerdo? El decimal 39. Habíamos dicho entonces que pagada tiene que ser no. A ver ahí, el ASCII char 39, el ASCII char 39 entre medio de la N. Y pagada igual no, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces. Monto igual a 1400 y pagada igual a una N entre comillas, ¿sí? Bien, ahí lo ejecutó. Ahí lo ejecutó. Con el monto, o pasándole parte del query, monto igual a 1400 y pagada igual a las quichar de todo eso. Fíjense lo que dice acá abajo. Tabla de detalle, 2 deletes, tabla factura, un delete. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Y tabla factura, un delete. Así que vamos a la tabla factura. Ven que acá está la factura 3. Vamos a volver. Ahí vuelve, ahí está. El micrófono, Guille, activa el micrófono. Activa el micrófono. Ahí volvemos, se cortó, justo que justo que estaba No, pero ejecutando esto, se vos cortó. vos te vas y volvés nada más. Yo me voy y Nosotros nos voy. quedamos acá. Bueno, Sí, sí, evidentemente mi sí, internet ya no da para más, hay cortes y demás. sí. Justito se cortó cuando me iba a fijar en la tabla factura. Ahí lo ven, estamos todos conectados de vuelta, ahí lo vemos. Ahí estamos, ahí estás vos Ya y ejecuté tenés el que compartir. procedimiento. ¿La ejecución del procedimiento se vio? Sí, se vio. La Bien, bien. ejecución se vio que no Bueno, falló. ahora Pero lo que yo tenés que tengo que... compartir. Ah, ¿no está compartido esto? Volver a compartir. Ahí está. Compartí, ahí está. La ejecución se vio, que es esta la ventana de ejecución, ¿sí? La ejecución se Sí. vio y esto se vio lo que dije yo, tabla detalle, 2 deletes y tabla factura, un delete, dice. ¿Eso lo vieron? ¿Hola? Hola, sí, lo vimos, sí. Hasta ahí lo vimos, pero si Bueno, tenés que repetir entonces, algo, repetilo. sí, lo estoy repitiendo todo. Entonces ahora lo que voy a hacer es volver a correr este query, ¿sí? Vuelvo a correr este query y lamentablemente la factura 3 sigue estando, ¿no? Qué raro. Sí. Qué raro porque dice Bueno, un pero ahí delete. puede ser el. No, pero ahí puede ser, mira, yo creo que si salís del pájaro flameado y volvés a entrar, Ajá. No está es cometido el probable que procedimiento de eliminado dinámico.
Ahí, ¿cómo se llama? Viani dice que no está comitido el puede procedimiento. ser, puede ser. Muy bien, Viani, muy bien, Viani. Muy Se lo ve que bien, está re despierto. muy bien, muy bien. Vamos a hacer execute selection. A ver ahora. Mirá si aparece ahora. No sé, vamos a ver. Browse data. Ahí está. Muy bien, faltaba un commit, ¿sí? Faltaba un commit. Ahí está. Muy bien, Viani, Está atento. Muy bien, un centésimo más, ¿sí? Ahí está. Por eso era que las veía, porque hasta que no le hiciéramos el commit no lo íbamos a dejar de ver. Bueno, es decir, tenemos un procedimiento que yo lo llamé así, que le pasás parte del comando SQL, hasta incluso lo hicimos pasándole, bueno, llamando a funciones, ahí pasándole dinámicamente, armando dinámicamente un where, en este caso yo lo armé a propósito para que me borre la factura 3, pero lo hice por monto y por pagada. Bueno, esto te lo podría pasar una aplicación, etcétera, etcétera, con lo cual realmente es muy potente, digamos, el SQL dinámico, porque te da una flexibilidad enorme, pero bueno. Pasando como un robot medio metálico. ¿Sí? Sale metálico. Me Sí, parece que en cualquier momento te vas de nuevo. tengo muy mala conexión. Voy a hablar despacio. Ahí me escuchan. Muy bien. Bueno, esto es todo. Les paso el código. Les paso el código por mail. Te noto de buen humor, te noto de buen humor, te noto de buen humor. Como una sátira, como sería el MASH a la cuarentena. Sí, les paso el código por mail y bueno, esto era otro de los temas que queríamos ver. Bueno, el parcial de mañana, ¿ahí me escuchás, Juan? ¿Se me escucha bien? Te escucho bien. Bien, el parcial de mañana va a ser un parcial de tiempo máximo 1 hora 45. Van a ser 5 ejercicios, aunque hay algún ejercicio que son 2 o 3 preguntitas, ¿sí? Así que hay ejercicios de 2 o 3 preguntas. Nosotros le vamos a mandar, tienen que estar muy atentos, porque vamos a comenzar mañana a las 19 horas, en punto. Yo les voy a mandar, cuando les mando esto, también les mando estos recordatorios, por las dudas de la gente que no está en este momento conectada y demás. También mandamos la grabación de esta clase y todas las instrucciones, pero bueno, les adelanto, bueno, 5 ejercicios, algunos tienen más de una preguntita, no es muy extenso, le vamos a dar 1 hora 45, que consideramos que es tiempo más que suficiente para resolver toda la evaluación. Bueno, de hecho el tiempo también es parte de la evaluación. Así que bueno, ustedes tienen que estar atentos con el correo electrónico, porque a las 7 de la tarde le va a llegar un mail con el link, y con ese link van a entrar al examen. Ahí van a completar, va a ser un formulario donde van a completar todos sus datos y pueden ir moviéndose hacia adelante o hacia atrás en cada una de las preguntas, y las pueden ir contestando, y pueden retroceder y avanzar. No tienen ningún problema para retroceder y avanzar hasta que lleguen a la última pantalla, y cuando avanzan de la última pantalla ya es para terminar el parcial y hacer el envío, ¿sí? Una vez que hicieron el envío, ya está, hicieron el envío. Entonces, lo que nosotros recomendamos es: ármense un blog de notas o un Word, no sé, lo que ustedes quieran. Yo diría un blog de notas, con eso es suficiente. Y vayan escribiendo las respuestas en el blog de notas, y del blog de notas lo copian y lo pegan en el formulario, ¿sí? Y el blog de notas lo van grabando, ¿sí? Por las dudas que se corte la luz, por las dudas que se les caiga la conexión de internet, por las dudas que tengan que volver a entrar al link del... Es decir, ustedes al parcial lo pueden enviar más de una vez, no hay problema con eso, lo pueden hacer más de un envío. Pero si pierden todas las respuestas que enviaron la primera vez, van a estar complicados. Así que conviene tener un blog de notas donde van escribiendo las respuestas y van grabando eso en su computadora,
y luego lo copian de ahí al formulario, ¿sí? Si alguien no tiene compu, lo va a hacer con un celular, bueno, van a tener que hacer algo similar también en el celular, copiar las cosas, va a ser mucho más incómodo, ¿no? Porque escribir código en el celular es mucho más lento, a menos que le acoplen un teclado o algo así. Así que bueno, eso es un poco las recomendaciones que les damos, ¿no? Para no perder nada, y de última, si tienen algún problema con el envío o con la conexión o lo que sea, teniendo el blog de notas, lo pueden copiar y pegar y volver a enviar, y hasta incluso de última me mandan las respuestas con el blog de notas por mail, ¿sí? De última. Pero bueno, tienen alguna forma de decir yo respondí, ¿sí? Pero si no, no hay manera, ¿no? Les digo por algunos inconvenientes que hemos tenido en evaluaciones anteriores, algunos alumnos que le han pasado ese tipo de cosas. Pero bueno, nada más eso. Nos tenemos que ir porque esta cuenta se va a poner en uso en unos minutos, así que esto sería todo. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Juan, ¿cómo está el chat? ¿Está todo tranquilo? No, el chat está tranquilo. También Nicolás Ciarrota, hay que destacar que él también dijo que faltaba el commit. Quiero destacar eso. Bien. Así que le ponemos un puntito más a Ciarrota No, también. no, es un centésimo, tampoco exageremos, es un centésimo. Bueno, un centésimo. Un centésimo. Está, así que bueno, nada. Recuerden Perfecto, muy bien. que a Rota y compañía le descontamos un punto ante cualquier tontera que digan. ¿Sí? Por supuesto. Sí, ya saben. Ya saben de lo perverso que es todo esto. ¿Sí? Bueno, la cuarentena nos está haciendo más perversos. Vos sabés lo que el otro día me imaginaba, hablando así con en casa, me imaginaba que después... Pará de grabar. Sí. No importa que quede grabado, que después de toda esta cuarentena pueden aparecer a nivel mundial tipos como el Guasón, ¿viste? Me imagino, ¿no? ¿Viste? Sí, yo soy uno. Tipo totalmente desequilibrado, ¿viste? Que salgan Sí, después de todo esto. sí. Bueno, Sí, entonces seguro, eso es seguro. todo. Chau, y Chau. suerte Hasta mañana. Y, Hasta mañana a las 7, ¿no? Y Mañana a las 7.